Bueno, empezamos con nuestra sesión de tragedias matemáticas. Kurt Gödel, 1906-1978. Otra vez, como les he estado diciendo en estos días, chequen la fecha, 1906-1978. A pesar de estar en el periodo de esta revolución intelectual, él viene en la parte final de esta revolución donde se quería sustentar toda la matemática desde sus cimientos lógicos. La pregunta principal que se hacía Gödel y bueno, y que planteó Hilbert esencialmente era si podíamos crear un sistema lógico que lo pudiera sostener todo, que pudiera sostener cualquier pensamiento que nosotros pudiéramos llegar a tener, lo pudiéramos sostener, podríamos probarlo, ¿no? Podríamos probar su veracidad o su falsedad. En esta disyuntiva lógica entre lo cierto y lo falso, es que se debatían los matemáticos, los físicos y los científicos a principios del siglo XX. Entonces, en este gran debate aparece Kurt Gödel con esta afirmación que dice, el paraíso no lo es todo. Cuenta la historia que hacia el siglo VI antes de Cristo, el filósofo Epiménides pasó una buena parte de su vida meditando en una cueva de la isla de Creta y que en diversas ocasiones en que se le preguntó en qué estaba pensando, se limitó a responder algo así como, yo no estoy mintiendo. ¿Decía Epímenes la verdad? Digo, yo estoy mintiendo. ¿Decía Epímenes la verdad? Si lo hacía, debemos concordar con él y por tanto corroborar el hecho de que mentía. Si no decía la verdad, entonces debemos admitir que estaba mintiendo sobre el hecho de que mentía y que en consecuencia decía la verdad. En ambas situaciones llegamos a una contradicción. Al parecer, Epímedes nunca pudo salir de este embrollo lógico. La paradoja del mentiroso atrajo la atención de los filósofos durante siglos, y si bien su aparente contradicción fue desestimada de muchas maneras, los matemáticos de principios del siglo XX se hallaron frente a diversas paradojas análogas. Era como si en cada teoría hubiese detectado una cueva con un Epímenes en su interior burlándose de ellos. ¡Ja, ja, ja! Por un momento, todo el edificio matemático estuvo a punto de caer. La salvación provino entonces de un trabajo sistemático de reformulación de los fundamentos de la lógica deductiva, en el que, por primera vez, se tomó conciencia de cuán contaminada está ella con nuestro lenguaje. Para acometer esta tarea, el filósofo alemán Gottlob Frege comenzó creando lo que hoy es conocido como el cálculo proposicional. Este corresponde a una manera algebraica de plantear nuestra lógica deductiva. Primeramente, se delimita el lenguaje que se va a emplear. Luego, a partir de premisas básicas, denominadas axiomas, se intenta determinar la validez de cualquier otra afirmación que pueda ser formulada en el mismo lenguaje inicial. En este contexto, se clarifica que se clarifica por qué el problema que atormentó a Epímenes no es una paradoja, pues establecer el valor de verdad de la afirmación del sabio cretense no es un asunto que le competa al lenguaje con el cual se enuncia dicha frase. Lo mismo ocurre, más generalmente, con muchas otras instancias de la matemática, en que una entidad o una afirmación hace referencia a sí mismas, ya sea para ser creada o para que se pueda establecer su veracidad. Una obra fundamental y particularmente clarificadora de estos aspectos es Principia Matemática de Bertrand Russell y Alfred Whitehead, en la cual se intenta replantear la matemática desde su base. En este libro, la demostración de la igualdad 1 más 1 igual a 2 aparece recién después de un centenar de páginas, la mayoría de ellas dedicadas a la construcción de los números naturales a partir de un número finito de axiomas fundamentales. Una página de Principia, el intento
de reducir toda la matemática a la manipulación lógica de símbolos formales. Con esta nueva gama de herramientas matemáticas, Gödel entró en escena a inicios de la década de los 30, dejando estupefacto al mundo entero. Dos de sus resultados, los famosos teoremas de incompletitud, que en general son presentados como las dos caras de un solo teorema, son consideradas por mucha gente el avance o retroceso más importante de toda la matemática en el siglo XX. En aquella época, en que poco a poco se lograba reconstruir la matemática desde sus cimientos, se planteó la quimérica posibilidad de edificarla completamente a partir de tan solo un número finito de axiomas, utilizando como hilo conductor el cálculo proposicional. Se trataba ciertamente de un positivismo científico llevado al extremo, al cual Gödel respondió negativamente y de manera contundente con su primer teorema de incompletitud. A grandes rasgos, este asevera que en todo sistema lógico aceptable que se asiente en un número finito de axiomas que no llevan a contradicción, hay una afirmación que no puede ser validada ni refutada por los métodos de lógica tradicional. En otras palabras, hay una aseveración cuya condición de verdad no puede ser establecida lógicamente. Ciertamente, dicha aseveración puede ser añadida a nuestro dogma inicial, como un axioma más, pero también podemos agregar la negación de esta afirmación. Ninguna de estas dos selecciones llevará a contradicción, pero además, el mismo primer teorema de incompletitud nos dirá que para cualquier elección que hagamos, habrá nuevas aseveraciones que no podrán ser validadas o refutadas a partir del conjunto de dogmas, y así por siempre. Ja, ningún paraíso lógico puede abarcarlo todo. Gödel no se quedó solo en esto, atendiendo al tercer problema planteado por Hilbert en su selecta lista. Investigó científicamente la pesadilla más temida. ¿Será que llegaremos a una contradicción lógica en la matemática? ¿O será que podremos un día tener la certeza de que dicha contradicción no existe? Ciertamente, evitar las contradicciones es un proceso para el cual los seres humanos podemos moderar nuestra axiomática inicial simplemente evitando los dogmas que se contradicen el uno con el otro. Pero el gran problema es que, una vez más, es imposible probar que una axiomática no se contradice a sí misma al interior del mismo lenguaje en que dicha axiomática está formulada. Tal es el contenido del segundo teorema de incompletitud de Gödel, sobre el cual André Weil solía bromear diciendo: Dios existe porque la matemática no se contradice a sí misma, pero el diablo también existe porque no se puede demostrar que no se contradice. Resulta sumamente importante señalar que los resultados de Gödel son totalmente rigurosos y que su validez no puede ser objetada en sentido alguno, pues nada en ellos resulta de disquisiciones ambiguas con las cuales uno pueda concordar o no. Profe, hay alguien que quiere entrar. Ah, ya veo. Ujú. Ahí están. Eh, en sentido alguno. Mm, y su validez no puede ser objetada en sentido alguno, pues nada en ellos resulta de disquisiciones ambiguas con las cuales uno pueda concordar o no. Quizás estas, quizás esta sea la razón de un gran impacto en filosofía. Lamentablemente es imposible describirlos con total precisión sin entrar en sus aspectos más técnicos. Esto ha motivado el que muchas veces hayan sido desvirtuados desde su concepción original. Sin ir más lejos, mientras la comunidad matemática los recibió en un inicio como un duro golpe, Gödel lo celebraba de manera muy entusiasta diciendo que hay muchas matemáticas lógicamente coherentes coexistiendo. La matemática es infinita y siempre lo será. Gödel nació en lo que actualmente es la República Checa, pero sus más grandes resultados los produjo trabajando en Viena. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, debió emigrar hacia Estados Unidos. Se cuenta que para recibir la nacionalidad de ese país, analizó por completo su constitución. Así, el día de su entrevista le demostró al juez que dicho texto incurría en contradicciones lógicas
que hacía posible la instauración de una dictadura perfectamente compatible con la legalidad, un aspecto de enorme actualidad hoy en día. El juez dudó entonces en otorgar la ciudadanía a tan extraño personaje. Afortunadamente, junto a Gödel se encontraba su gran amigo Albert Einstein, quien logró persuadir a la autoridad. Influenciado por el alemán, Gödel incursionó también en física, proponiendo modelos en los cuales los viajes en el tiempo no generan contradicciones lógicas. Ambos solían pasar tardes enteras charlando sobre diversos temas. Según Einstein, este era precisamente el máximo privilegio de trabajar en Princeton. Ahí, Gödel compartía una apacible vida junto a su esposa, Adele Nibursky, con quien sostuvo una curiosa relación sentimental que no puede sino evocarnos la historia de la novela El Ángel Azul, de Heinrich Mann, llevada al cine con una sobresaliente actuación de Marlene Dietrich. En efecto, en su juventud, Adele había sido bailarina de cabaret y esto le había granjeado la enemistad de toda la familia del matemático. Gödel no era de fácil trato y su inestabilidad tanto física como psicológico era difícil de manejar. Hacia sus últimos años vivía completamente convencido de que intentarían envenenarlo, razón por la cual le pedía a Adele que probara cualquier tipo de alimento que él fuese a comer. Cuando ella enfermó y tuvo que ser hospitalizada por casi 6 meses debido a una operación, él dejó de alimentarse y pereció de inanición. Al momento de su muerte pesaba apenas 32.5 kilos. El lógico más extraordinario desde los tiempos de Aristóteles murió de la manera más absurda que se hubiese podido imaginar. Kurt Gödel. Pues ya lo ven. Hay más matemáticas de las que nosotros podemos imaginar. Hay cosas que las palabras no alcanzan a cubrir. Así que dejen echar su imaginación y aprendamos a contar nuestras historias. Entonces, vamos a retomar la parte de... Madre santa. Sí, aquí está. Ajá. Vamos a retomar la parte de funciones. Uno de los conceptos más importantes que se van a que aparecen en las matemáticas e incluso en la lógica, en la parte fundamentacional de la lógica, aparece el concepto de función. No lo he incluido en estas notas, pero igual lo voy a incluir en algunos ejemplos, tal vez en algunos ejercicios, para que nos demos cuenta de que en realidad todas las proposiciones lógicas, los operadores lógicos, tales como el no, el sí entonces, el y, ¿no? El and, el or, el sor, todos estos no son otras cosas que funciones. Entonces, imagínense la importancia de las funciones. Yo les encomiendo y les reitero les reitero la importancia de que aprendan estos conceptos de funciones, que no dejen ninguno de los ejercicios sin hacer y que hagan muchas preguntas. ¿Sale y vale? Bueno, entonces retomamos. Nos quedamos en este teorema. Este teorema se los dejé de tarea a ustedes, porque realmente es un ejercicio que al menos tienen que hacer una vez en su vida como científicos, más que como matemáticos o como físicos, como científicos. Esto es uno de los ejercicios más útiles que pueden tener. Entonces, realmente quiero que lo hagan ustedes, ¿no? Sin embargo, vamos a discutir algunas cositas importantes de estas equivalencias. Como se podrán haber dado cuenta, cuando trabajamos con funciones, lo que estamos haciendo es de alguna manera transformar nuestro dominio, como si lo que estamos tratando de hacer de alguna manera es llevar nuestro dominio a nuestro contradominio, como que quisiéramos copiar, ¿no? Como que quisiéramos copiar nuestro dominio en el contradominio, pero de una manera como torcida, ¿no? Lo estamos transformando. Y por eso la imagen directa y la imagen inversa
de conjuntos son tan importantes. Por una parte tenemos nuestros conjuntos originales y queremos ver cómo se están transformando a través de la función. Ujú. Entonces, hay algunos casos, aquí hay un error, me acabo de dar cuenta. Aquí era, no, ese estaba bien, el error estaba abajo. Era intersección. Hay algunos casos donde no se cumplen igualdades, ¿no? Por ejemplo, aquí sí tenemos igualdad, pero aquí no tenemos igualdad, aquí no tenemos igualdad. Como que de alguna manera esperaríamos o quisiéramos tener igualdades, ¿no? Entre lo que va y lo que viene, ¿no? A Profe, través de las funciones. Sí, en dígame. el 5 también hay un error, debería ser la imagen inversa. Sí, claro, también. Muchas gracias. Qué bueno que me dicen, porque es que los dedos se traslapan, pero está muy bien. Gracias. Si ven más errores, me dicen, por favor. Pero lo que sí queremos es que ver las imágenes, ¿no? Ver cómo se están transformando nuestros conjuntos cuando los tenemos originalmente en las imágenes. Entonces la pregunta que nos hacemos son estas tres, ¿no? Para estas funciones. En estos casos, ¿cuándo tenemos la igualdad? ¿Qué necesitamos pedirle a la función para para tener la igualdad? Y para responder esto, vamos a utilizar, esto es algo que ustedes van a responder, ujú, pero yo les voy a dar las herramientas para que ustedes lo respondan. Entonces, para poder responder esto, necesitamos meter los tres conceptos que ustedes ya deben estar familiarizados con ellos, que es inyectividad, suprayectividad y biyectividad, ¿no? Aquí están las definiciones. La definición formal, tenemos una función. Madre, a ver, tenemos una función. Tenemos una función y vamos a decir que es inyectiva si para cualesquiera dos elementos, si tengo dos elementos en el dominio, sus imágenes en el contradominio son diferentes, ¿no? Para cualesquiera dos elementos. Entonces, pues esto es tal cual, ¿no? Entonces tenemos nuestro conjunto A, B, C, ¿no? Y tenemos de este lado 1, 2, 3. Vamos a ponerle más elementos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a decir que a C lo mandamos a 1. Este no me gustó cómo pinta. A ver, vamos a ver cómo pinta este. Ahí está bien. Entonces C lo vamos a mandar al 1, B lo vamos a mandar al 2 y A lo vamos a mandar al 4. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo tomo cualquier pareja de elementos, por ejemplo, A distinto de B, A lo mando a 4 y B lo mando a 2. Entonces, eso quiere decir que es una función, bueno, aquí tengo este par, luego tengo el par BC, entonces B lo mando a 2 y C lo mando a 1, son distintos. ¿Y cuál es el otro par que me quedan? Tengo este par. ¿Y cuál es el otro par que tengo? Pues el AC, ¿no? Y A lo manda a 4 y C lo mando a 1. Entonces, esta función sí es inyectiva. Por ejemplo, vamos a hacerla no inyectiva. No inyectiva, pues tengo una pareja, tengo la pareja A y la pareja AC, que a los dos elementos, tanto el A es distinto de C, y lo estoy mandando al 4 los dos. Entonces, esta es no inyectiva. ¿Sale? Entonces, esencialmente lo que estoy haciendo con una función inyectiva es que tengo una correspondencia unívoca, ¿no? De entre cada uno de los elementos del dominio con un subconjunto, con la imagen de los elementos del contradominio. Tenemos que es suprayectiva cuando le pega a todo el contradominio. Es decir, que para cualquier elemento del contradominio, para cualquier elemento aquí, existe alguien en el dominio que le pega. Entonces, esta función no es suprayectiva porque nadie le pega a 3. Nadie, a nadie le está asignando al 3. Y de hecho, tampoco nadie le está pegando al 1, ¿no? Entonces,
esta función, tal como está, no es suprayectiva. Si lo queremos ver como gráficas, ¿no? Si lo queremos ver como gráficas, entonces una función es, es suprayectiva si el contradominio, si la imagen de f es igual al codominio de f, ¿no? Es decir, toda la recta, ¿no? Si es la imagen de f. Y va a ser inyectiva si cada vez que yo trazo una recta, ¿no? Si cada vez que yo trazo una recta horizontal, esta recta horizontal intersecta la gráfica solamente en un punto, ¿verdad? Solo en un punto. Entonces, esa es la manera en la que lo podemos ver cuando es inyectiva o suprayectiva. Y va a ser biyectiva si se cumplen las dos condiciones anteriores, es decir, es inyectiva y es suprayectiva. Este concepto de biyección es súper fundamental porque esto nos va a dar una relación de equivalencia. Prácticamente, si tenemos una función biyectiva entre dos conjuntos, esencialmente estamos diciendo que son pues casi iguales, ¿no? O sea, uno es la copia del otro a través de la función. Generalmente se denota así, ¿de acuerdo? Va. Para las funciones inyectivas, la función inyectiva, la notación normalmente es con un ganchito. Se pone X, ganchito Y. Y cuando es suprayectiva, se pone X y al final se le ponen dos flechitas. ¿Dale? ¿Sale y vale? Entonces, así es. Para la biyección también se le puede denotar, aparte de ponerle las tres rayitas de equivalencia, también se le puede poner como una doble flecha y más adelante veremos el porqué de esta notación. ¿Sale? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, esto es una función inyectiva, suprayectiva, biyectiva. Es decir, una función inyectiva lo definimos a través de viendo las imágenes, viendo los elementos en el dominio, pero también lo podemos definir como a través de ver los elementos en la imagen. Entonces, tenemos esta observación. F es inyectiva sí y solo sí para cualquier par de elementos en X, tales que sus imágenes son diferentes. Quiere decir que sus elementos en el dominio Tienen que son ser los dos diferentes. iguales, ¿no? Y está... O sea, que las No, imágenes sean iguales y entonces los elementos son iguales. pero por contrapositiva puede ser Ajá. igual, ¿no? Que los Si dos sean las iguales. imágenes si las imágenes son distintas, entonces sus contraimágenes, sus preimágenes son distintas, ¿no? Maestro, Mm, tengo una Es O duda. al que ahí revés. no es equivalente. Por contrapositiva es que las ¿Así? imágenes sean iguales. Ajá. Exacto. ¿Sí me estaban diciendo, alguien decía algo, alguna otra cosa? En una función biyectiva, bueno, la cardinalidad del conjunto de X y de Y son la misma, ¿verdad? Sí. Vamos a ver Y cardinalidad más adelante, pero sí. ¿Y entonces? bueno, a lo que iba llegando es que entonces en las inyectivas puede decirse que la cardinalidad de Y es mayor que la de X y viceversa en su proyectiva. Ajá. Sí, esto es algo que vamos a ver más adelante, pero esencialmente si tienes una función inyectiva en Y, ¿no? Entonces tienes que la cardinalidad de X es menor o igual que la cardinalidad de Y. Y eso es una relación de orden. Todavía hace falta que definamos qué quiere decir este simbolito, qué quiere decir la cardinalidad, pero esencialmente es eso, ¿no? Y si tenemos una función suprayectiva, entonces esencialmente lo que estamos diciendo es que la cardinalidad de X es mayor o igual que la cardinalidad de Y. ¿De acuerdo? Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Va. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que están diciendo era la contrapositiva, ¿no? Entonces, si X, exactamente, ¿no? Que era, nosotros tenemos si para todo X distinto de X1 distinto de X2, entonces f de X1 es distinto de f de X2, ¿no? Es decir, tenemos P implica Q, y esto es sí, solo sí, no Q implica no P, ¿no? Y bueno, entonces tenemos f de X1 igual a f de X2, implica que X1 es igual a X2. Y es la contrapositiva que estaban diciendo, ¿no? Y la otra parte, pues es solamente por definición, ¿no? De conjuntos, ¿no? Tenemos que el dominio para la suprayectiva, tenemos que suprayectiva sí, solo sí. La imagen de F es todo el contradominio, ¿no? Que es exactamente lo que dice el enunciado, ¿no? Que para todo Y, en Y existe un X, en X tal que F de X es igual a Y, ¿no? Esencialmente es que Y está contenido en la imagen de F, ¿no? Y sabíamos ya, antes ya sabíamos que la imagen de F está contenido en Y. Esto implica que la imagen de F es igual a Y. Y tenemos lo que queríamos, ¿de acuerdo? Tenemos ejemplos. Tenemos la función de z en z dada por f de x igual a x cuadrada. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Esta función es inyectiva? ¿Sí o no? No, porque hay enteros que no son cuadrados de ningún otro entero. Entonces no es proyectiva. Y Ah, pues bueno, eso es como... su proyectiva. Sí, Entonces, exacto. No, su pero proyectiva no es su proyectiva porque hay enteros. Dame un Y entero que pues no sea un cuadrado de otro entero. no es inyectiva 3. porque un negativo y 5. un positivo puede llegar al mismo lugar. Ajá, entonces tenemos, no es inyectiva, no es, hay que dar los ejemplos, ¿no? Entonces, f de 1, f de 2 es igual a 4 y este es igual a f de menos 2, ¿verdad? Entonces estamos mostrando, o sea, cuando a ustedes les pregunten por qué sí o por qué no, lo que tienen que hacer es mostrar un ejemplo, ¿no? Un elemento. Por ejemplo, f de 2 es igual a 4 y f de menos 2 es igual a 4 con 2 distinto de menos 2, ¿no? Entonces, pues ya, ahí falla la definición, ¿verdad? Y no es su proyectiva porque decían que hay enteros que no le pegan, ¿verdad? Hay enteros que no son, no son cuadrados de ningún, díganme un ejemplo. Pues el 3, por ejemplo. El 3. Entonces, no existe x en los enteros tal que f de x es igual a 3. Esto se tiene que demostrar, ¿no? Esto se debe demostrar. Se debe demostrar. Esta afirmación la tienen que probar. Entonces, ¿cómo lo probarían? Ajá. Bueno, este es, se los dejo de tarea, ¿va? Ah, mira, sí, ya salió el este. Va. Entonces, este se queda de tarea. Acuérdense que lo verdecito se va quedando de tarea. Va. Para que avancemos, porque hay muchas cosas que quiero que veamos hoy. Entonces, para que avancemos. Ok. Entonces, f de x no, pues 3 no tiene una raíz entera, ¿no? Eso se hace por desigualdades, nada más les doy la pista. Ahora, esta otra función, la función ahora con dominio en los naturales, es la misma función, pero ahora con los dominios, bueno, ya no es la misma función porque estoy cambiando su dominio, ¿no? Pero es la misma, la misma regla de asignación, ¿no? Pero ahora solamente la restrinjo a los naturales.
Entonces la pregunta son las mismas. ¿Es inyectiva esta función? ¿Es suprayectiva? Pues ahora sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Entonces ahora sí es inyectiva, ¿no? Sí es inyectiva. ¿Cómo la hacemos para probar que sí es inyectiva? Sean n y m en los naturales. Entonces n es mayor, podemos suponer que n es menor que m, ¿no? Sin pérdida de generalidad, estricto, ¿no? Es menor estricto. Y tenemos que f de n es igual a n cuadrado y también va a ser menor estricto que m cuadrado. Y por como es estricto, pues esto es, son diferentes, ¿verdad? Que esto no necesariamente pasaba en el otro caso, ¿no? Va. Suprayectiva, pues es el mismo argumento, ¿no? Idem. ¿De acuerdo? Va. Entonces tenemos este teorema. Este teorema tiene dos partes. Tenemos dos funciones, f que va de x a y. Entonces tenemos x que va, f que va de x a y. Y luego tenemos g que va de y a z. ¿De acuerdo? Luego considero la composición. Y resulta que si las funciones, tanto f como g, son inyectivas, entonces también la composición va a ser inyectiva. Sí. ¿Les queda clarísimo como el agua esto a ustedes? Hacemos la demostración. A ver, entonces, ¿cómo quieren que lo demostremos? ¿Con la observación o con la definición? Con la definición. Con la definición. Entonces agarramos x1 y x2, x1 y x2 en el dominio de la composición. ¿Quién es el dominio de la composición? X, ¿verdad? X, sí. Entonces agarramos x1 y x2 en el dominio de la composición. x1, madre santa, ahí está. x1 distinto. Ay, qué horror. Ya está. Ahí está. x1 distinto de x2. Necesitamos ver que g compuesta con f de x1 es distinto de g compuesta con f de x2. ¿Verdad? Pues esto Sí. es esencialmente escribir. Entonces agarramos g compuesta con f de x1 y esto es g de f de x1. Bueno, ya sabemos una cosa. F de x1 es distinto de f de x2 porque f es inyectiva. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que g de f de x1 es distinto de g de f de x2. Son distintos porque g es inyectiva. ¿Cierto? Y pues listo, ¿no? Eso es lo que queríamos probar. Muy bien, eso estuvo muy fácil. A ver, veamos el otro. La siguiente. La siguiente nos dice, si GF, entonces tenemos X, que va y luego Z, entonces aquí tenemos F, y aquí tenemos G, y aquí tenemos la composición G con F. Y lo que nos está diciendo este teorema es, si esta composición
es inyectiva, entonces, ¿quién es inyectiva? ¿La primera o la segunda? La primera. Entonces, esta es inyectiva. ¿Qué opinan? Pues vamos a hacerlo. Entonces tenemos que probar, ¿no? Veamos que F es inyectiva, ¿no? Entonces sean X1, X2, en el dominio de F, que es X, con X1 distinto de X2. Necesitamos ver que F de X1 es igual a F de X2. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna sugerencia? Necesitamos ver que son distintos, ¿no? Ajá. Ah, sí, perdón. Aquí me falta la rayita. Exacto. Bueno, lo que sí sabemos es que G, entonces G compuesta con F inyectiva, implica que G compuesta con F de X1 es distinto de G compuesta con F de X2, ¿verdad? ¿Qué pasaría si F de X, si esto no fuera cierto? Suena a película romántica, ¿no? What if, ¿no? Supongamos, vamos a ver, ¿qué pasa? Supongamos que F de X1 es igual a F de X2. Si F de X1 es igual a X2, entonces G de F de X1 es igual a G de F de X2, ¿no? Pero pues esto contradice que G compuesta con F es inyectiva. Por lo tanto, esta hipótesis, esta contradicción viene de suponer esta cosa, ¿no? Por lo tanto, F de X1 es distinto de F de X2. Y con eso demostramos nuestra proposición, ¿no? Entonces, observen los diagramas. Tenemos dos diagramas que nos están dando criterios para identificar cuándo nuestra función es inyectiva, cuándo nuestras funciones son inyectivas. Si tenemos que la composición, ¿no? Si tenemos que la composición de dos funciones es inyectiva, no, si tenemos la composición de dos funciones inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Este viene hacia abajo. Y el que es más interesante es este otro. Si la composición de dos funciones es inyectiva, entonces la primera función, la primera parte, es inyectiva. ¿Sale? Entonces, nosotros muchas veces podemos descomponer, ¿no? Podemos tratar de descomponer nuestras funciones en este otro tipo de composiciones. Esto lo podemos ver más adelante, a ver si vemos algunos ejemplos. Ahora más ejemplos. A ver, tenemos ahora la función de los naturales a los enteros dada por x, f de x es igual a x más 1. Las mismas preguntas. ¿Esta función es inyectiva? ¿Es suprayectiva? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es inyectiva, sí o no? Votos. A ver en el chat. Hola.
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ya, sí, ya lo escuchamos. Ah, perfecto. Ah, siempre esta conexión siempre me falla. Bueno, ya. No, guarda el Minecraft, no lo saquen todavía. Ok, ya, entonces seguimos. Tenemos ejemplos. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó clara la demostración? ¿Alguna pregunta? Ok. Sí, ya sé. Bueno, entonces tenemos este ejemplo. F de X es igual a X más 1. La pregunta de este ¿es inyectiva esta función? ¿Sí o no? Sí. Sí es inyectiva. Entonces vamos a ver que sí es inyectiva. Entonces sea X distinto de Y. Y agarramos, tenemos X más 1. Supongamos, entonces supongamos F de X es igual a F de Y. Lo que necesitamos ver es que X es igual a Y, ¿no? Entonces, F de X es igual a Y. Eso implica que X más 1 es igual a Y más 1. Si restamos de los dos lados, tenemos que X es igual a Y, ¿no? Entonces, pues estuvo muy fácil de demostrar que es inyectiva. Entonces, esta función va de los naturales a los enteros. Esta función es, pregunto, ¿esta función es suprayectiva? No, ¿Sí o no? ¿No? Entonces, no es suprayectiva. ¿Cómo probamos que no es suprayectiva? porque pues la función nunca le va a dar, o sea, la imagen nunca va a incluir a los negativos, por ejemplo, que son parte de los enteros. Entonces, pues ya podemos exponer Entonces, cualquier elemento negativo. de hecho, incluso podríamos poner un elemento, bueno, ok, voy a poner un elemento negativo. Vamos a poner -3 no está en la imagen de f, ¿no? Y pues para demostrar eso agarramos x más 1 igual a -3. Eso implicaría que x es igual a -2, ¿verdad? ¿No? Y -2 no pertenece a los naturales, entonces, pues no, ya valió, ¿verdad? A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo cambio aquí z? ¿Qué pasaría si yo cambio aquí z por los naturales? Sería -4. -1, -4, sí, perdón. No sé sumar, no sé restar, no sé hacer operaciones, perdónenme. Pero muy bien, gracias, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio aquí de los naturales a los naturales? Si le cambio el contradominio, así, ¿sería una función suprayectiva? Sí. Tampoco, ¿no? ¿Sí o no? Porque, pues, o sea, si consideramos a los naturales en el cero, bueno, incluso si los consideramos con el cero de los dos lados, o sea, no podemos, la imagen no contiene al 1, que también es un natural, ¿no? Ahí Entonces, está. pues ya, Entonces, La imagen no contiene el cero. entonces, si considerando los naturales, digamos, 0, 1, bla, 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 entonces el 0 no está en la imagen de F, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un buen ejemplo, son buenos ejemplos para que veamos que sí es muy importante siempre considerar nuestros dominios. A ver, siempre que tenemos una función, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son los ingredientes, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven los elementos del dominio? ¿Y dónde viven los elementos del contradominio? Para ver que esté bien definida y para checar sus propiedades. A ver, esta función ahora va de los enteros a los enteros. ¿Esta función es inyectiva? Pues sí, ¿verdad? El argumento es el mismo, ¿no? Entonces aquí le voy a poner idem. Suprayectiva, ¿qué opinan? ¿Ahora esta función es suprayectiva? pues sí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, en este caso sí va a ser suprayectiva porque agarro un y, sea y
en los enteros, ¿no? Y queremos ver si x más 1 es igual a y, ¿verdad? Entonces, la solución, eso implica que x es igual a y menos 1, que va a vivir en los enteros. Y entonces, vemos que los enteros viven en la imagen de f. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ya están listos para todo lo que sigue. Ja, 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 ja. Muy bien. Entonces tenemos el teorema. Vamos a tener un teorema muy parecido al teorema que vimos anteriormente, que tiene que ver con la composición de funciones, muy parecidos a estos diagramas, pero ahora en el caso de funciones suprayectivas. En este caso, exactamente, tenemos que es inyectiva. Perdón. Exacto, tenemos que esta función es inyectiva y que es suprayectiva. Entonces, en particular, esta función es suprayectiva. Muy bien, exactamente. Entonces, tenemos dos funciones. Otra vez, tenemos una función que va de x a y otra que va de y a z. Aquí tenemos la primera función, aquí tenemos la segunda función y tenemos la composición. La composición. GF. Y lo que nos está diciendo el teorema es lo siguiente. Si esta función es suprayectiva y esta función es suprayectiva, entonces toda esta composición también es suprayectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a revisar que esto es cierto. Demostración. Entonces agarramos Z en Z. Tenemos que ver que, queremos ver que existe X en X, tal que la composición, ¿no? Que GF de X es igual a Z. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero pues, G suprayectiva implica que existe un Y en Y, tal que G de Y es igual a Z, ¿cierto? Y F suprayectiva implica que existe un X en X, tal que F de X es igual a G de Y. Entonces, ahora ya lo único que hago es componer, ¿no? Entonces tenemos que... Ajá. Tenemos que F... Tenemos que G compuesta con F de X es igual a G de F de X. Existe... Ah, no, aquí me estaba mal. Estoy mal. ¿Ya ven por qué no me corrigen? Le estoy metiendo goles y no me dicen nada. Entonces, existe un X en X porque ni siquiera tenía sentido lo que estaba diciendo, ¿ven? El G de Y vive en Z, no vive en el contradominio de F. Chale. No me maestro, corrigen. creo que Sí, también dígame. arriba puso que era suprayectiva, pero creo que no debía haber sido que era biyectiva en el teorema anterior, en el ejemplo, digo. En el ejemplo, tengo que es inyectiva y tenemos que es suprayectiva. Como es inyectiva y suprayectiva, entonces implica que es... Ah, es biyectiva, sí, ¿verdad? Aquí debía haber entrado que es biyectiva. Bien, pues. Qué bueno que me corrijan. Por favor, corríjanme. Les pido, por favor, que me corrijan. Porque muchas veces escribo cosas que no es lo que digo. Ajá. Muy bien, gracias. Y pues aparte, todas estas notas se las quedan ustedes, así que más les vale que las tengamos bien escritas, ¿no? Ok. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, ahora sí, ¿verdad? F de X, existe un X, como F es suprayectiva, existe un X en X, tal que F de X es igual al Y.
Ajá. Entonces esto es igual a G de y esto es igual a Z. Y entonces tenemos lo que queríamos. Encontramos al X, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí podemos tener, por lo tanto, G compuesta con F es suprayectiva. Y lo ponemos aquí. Muy bien. El siguiente teorema, la segunda parte siempre es más interesante. Entonces tenemos la primera función, X, que va a Y bajo F, y luego Y que va a Z bajo G, y tenemos la composición. ¿Se dan cuenta? Parece una carita feliz, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice ahora este teorema, esta parte del teorema es lo siguiente. Si esta composición es suprayectiva, si esta composición es suprayectiva, entonces G, solamente la segunda parte, es suprayectiva. Entonces, pues muy bien. Para demostrar esto, ¿qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos agarrar sea Z le estoy poniendo Z de los enteros, pero es Z normal, ¿verdad? Así. Sea Z en Z, necesitamos ver que G es suprayectiva. Entonces necesitamos encontrar Y en Y, tal que G de Y es igual a Z. Esto es lo que necesitamos. Bueno, pues usemos nuestra hipótesis, ¿no? GF es suprayectiva. Esto implica que existe X en X, tal que G compuesta con F de X es igual a, bueno, de hecho esto le voy a poner un pasito extra. Esto quiere decir que G compuesto con F de X, evaluado en F de X, es igual a Z. Eso implica que sea sea Y igual a F de X. Esto vive en la imagen de F, evidentemente, y la imagen de F vive en Y, ¿no? Entonces, este Y satisface lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces veamos que G de Y es igual a G de F de X, que por esta parte tenemos que esto es igual a Z. Y listo, ¿no? Por lo tanto, G es suprayectiva. Muy bien. Padrísimo, ¿no? Entonces ya tenemos 4 diagramas que me están dando propiedades, ¿no? Estoy estudiando las propiedades, estoy viendo si son suprayectivas, inyectivas, a través de la composición de funciones. Recuerden que la composición de funciones lo podemos pensar como producto, ¿no? Como producto de funciones. Entonces, de alguna manera estamos haciendo operaciones. Estamos haciendo operaciones con las funciones. Ya estamos haciendo álgebra. Entonces, pues está padre. A través de hacer operaciones con funciones, de factorizar las funciones, podemos saber si son suprayectivas, si son inyectivas, y en particular vamos a saber si son biyectivas, que es como nuestra meta final. Entonces, un ejemplo, este es el ejemplo al que todos aspiramos de alguna manera, ¿no? Es como el más fácil, pero al mismo tiempo es lo más difícil de tener. Entonces, tenemos que la función identidad. La función identidad, recordemos que 1 de X es igual a X para todo X, ¿no? Es decir, deja todo fijo. Pregunta, ¿esta función es inyectiva? Sí. Sí. Sí, ¿verdad?
Entonces agarramos uno en X distinto igual a 1 de X en Y, y esto implica que X es igual a Y. Pues está muy fácil, ¿verdad? Y para ver qué es su proyectiva, pues agarramos un X en X y nos damos cuenta de que 1 de X es igual a X, ¿no? Entonces, pues ya, eso está facilísimo, ¿no? En particular, esto implica que la identidad es biyectiva. Muy bien. Entonces vamos a tener un corolario de nuestros dos teoremas anteriores. Vamos a tener un corolario de nuestros dos teoremas anteriores. Y el corolario es, de hecho, pues es corolario, ¿no? Entonces, se sigue directamente, ¿no? Tenemos F, G. Entonces tengo que si F y G son biyectivas, entonces la composición también es biyectiva. ¿Esto está clarísimo? ¿Todos quieren que se los pruebe o está así como clarísimo? Lo pueden hacer con los ojos cerrados y parados de manos. Sí, está claro. Bueno, ¿Podría hacer la entonces, demostración, por favor? ok. Entonces, por completitud y porque alguien lo pidió, entonces, porque ustedes lo piden, entonces vamos a Z. Ah, sí, Z. ¿Ven que siempre escribo cosas que no quiero? Por eso es importante que me corrijan. Ahí está. Muy bien, entonces, necesito ver dos cosas, qué es inyectiva y qué es suprayectiva. Entonces, a ver, la inyectividad, ¿qué me lo da? Composición de funciones inyectivas, ¿no? Composición. Entonces tenemos, así tal cual, ¿no? Como lo pusimos, ¿no? F y G inyectivas implica que GF es inyectiva, ¿no? Y lo mismo, F y G suprayectiva implica que GF es suprayectiva. Y pues ya acabamos, ¿no? Esto podemos citar, le podemos poner nombres a nuestros teoremas, ¿no? A para que, como somos bien creativos, vamos a ponerle nombres creativos, ¿no? Como trata de inyectividad, le vamos a tener teorema de inyectividad, ¿no? ¿Ya? Y el otro, como es un teorema de suprayectividad, adivinen cómo le vamos a poner. Listo. Entonces, F y G inyectiva por el teorema de inyectividad. Pues GF es inyectiva, ¿no? Y este otro por el teorema de suprayectividad, pues también va a ser suprayectiva. ¿De acuerdo? Y esta otra, pues es exactamente lo mismo. Tenemos X que va a Y y luego que va a Z. Ahora sí, no me equivoqué. Este es F y este es G. Y tenemos la composición. Entonces, ¿qué nos dice esta? Si la composición es inyectiva, entonces F es inyectiva y G es suprayectiva. Y va a ser exactamente la misma, la argumentación va a ser exactamente lo mismo. Acuérdense que esto es un corolario, ¿no? Entonces, como corolario, las demostraciones vienen pues tal cual, ¿no? Entonces, G, F, suprayectiva, entonces implica que G es suprayectiva por el teorema de suprayectividad
Y GF inyectiva implica que F es inyectiva por el teorema de inyectividad. Y listo. ¡Tarán! Muy bien. Pues ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo, pero pues les voy a mandar estas notas para que vayan revisando. Si quieren, si son valientes, vayan rellenando las pruebas y seguimos trabajando el lunes. ¿Sale y vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quieren que les diga una definición para que se queden pensando en algo el fin de semana? Es una definición bonita. De una vez, a ver, va. Qué bien. Es una pregunta bonita, ¿no? Y es una definición bonita. Entonces, ya vimos la composición de funciones, ¿no? Tenemos X, tenemos vamos a tener esta composición. Tenemos X, Y, y luego lo que quiero es de alguna manera regresar a X. Entonces aquí tengo a F y aquí tengo a G. O sea, esta G también la podría dibujar de otra manera. De hecho, lo voy a dibujar de esta otra manera. Tengo X, tengo mi función que va a Y, y lo que voy a hacer es una función que va de Y a X. Entonces, pues tengo la composición. La composición hace un círculo, ¿no? Que va a GF, ¿no? Vamos a decir que G es una identidad derecha. G es una identidad, perdón, GF, así si lo tengo, puedo tener esta composición. Así, esta es GF. Ajá. Entonces, esta es... Ajá. Esta es una inversa izquierda. G es una inversa izquierda si esto es la identidad. ¿Cuándo esta composición es la identidad? G es inversa izquierda. Sí, solo sí. Esta composición es igual a la identidad. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que es una inversa derecha si pasa lo contrario. Es decir, tengo X, Y. Y ahora lo que tenemos es la composición, pero empezando en Y. Empiezo en Y. Ajá. Y G va a ser una inversa. G es inversa derecha. Sí. Aquí tengo a F. Aquí tengo a G. Entonces, si esta composición, ¿quién sería esta composición? FG es igual a la identidad. Entonces, pues estoy como definiendo un producto, ¿no? O sea, como que está yendo y regresando y pues pasa eso. La pregunta que yo les dejo de tarea para que vayan pensando es, ¿estas inversas son únicas o no son únicas? ¿Puede haber muchas inversas? ¿Puede haber muchas maneras de como arreglar lo que estaba deshaciendo o lo que estaba haciendo la función o deshaciendo la función? ¿O solamente hay una manera de componer las cosas? Entonces, acuérdense que lo pueden componer por la derecha o lo pueden componer por la izquierda. Entonces, hay una única inversa izquierda, hay una única inversa derecha. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sale? Y bueno, pues con esto terminaríamos la sesión de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia. Pueden activar su micrófono o si no, pues así nada más.
o por el chat. Bueno, pues entonces sería todo. Les agradezco y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale y vale?